Su nombre, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Javier Ignacio Manjarres Félix, ¿Qué edad tiene? 47 años, ¿Su fecha de nacimiento? el 2 de septiembre de 1966. ¿Cuánto tiempo duró de servicio en el departamento de bomberos? 32 años. 32 años. ¿Y en qué fecha inició? El 11 de noviembre de 1981. ¿Y en qué fecha se retiró? El 1 de junio del 2013. 2013. El 1 de julio del 2013. 30 años. 32 años. 32 años. ¿Los 32 años fueron de servicio en el departamento de bomberos? No, fueron 21 años de servicio en el departamento de bomberos y estuve 11 años en el departamento de aseo urbano. ¿Y de dónde nació ahí por qué fue el cambio del departamento? Yo siempre quise ser bombero, desde que era niño quise ser bombero, pero tenía cierto miedo al fuego. Y cuando veía a los bomberos pasar, me emocionaba el oír de las sirenas, se me ponía la piel chinita. Yo venía de educación vial, yo estuve en educación vial en 1980 como en el 79 más o menos, estaba en educación vial. Y de ahí pasé al grupo de rescate, me hice socorrista y anduve en la ambulancia de educación vial como 4 años. Posteriormente hice el curso de paramédico de Cruz Roja y me especialicé en trauma. Y de ahí era paramédico de Cruz Roja, era paramédico de Cruz Ámbar. Estuve en el grupo de paracaidismo que se llamaba Albatros. Nomás me tocó una vez nomás me dejaron saltar. Sí, y ya no volví a saltar porque me dio pavor. Posteriormente, en el departamento de limpia empezaron a privatizar lo que era el servicio y el primer camión que sacaron fue el mío por la ruta que tenía, y ahí me quedé como cerca de un mes hasta que en un evento que hubo de policía amigo y que hacía la presidencia con seguridad pública, conocí a la licenciada Benavides y le platiqué el interés y el gusto que tenía yo por los bomberos y le platiqué si me podían ayudar a hacer el cambio y me dijo que sí, que nada más que terminar el programa y iba a hacer el cambio. Eso fue en enero. En marzo duró 3 meses el servicio y en marzo me dijo, cuando se acabó, que me presentara al día siguiente en el departamento de bomberos, que ya estaba todo arreglado. Entré sin academia, no sabía nada, iba novato completamente, no sabía ni qué hacer, ni cómo hacerlo. Durante la marcha, el inspector de la Rosa fue el que me ayudó, fue el que me dijo, en estos uniformes hay uno, póntelo, si te queda, es tuyo, si no, pues sube la bastilla y vámonos. Y agarra. La camisa sí me quedó. Y me pasó a mí lo que el oficial Valdés. El primer servicio que hubo era un incendio de una casa allá en la colonia El Mármol. Y él me dijo, vámonos, Nacho, te vas a ir aquí atrás, no hagas nada, lo que el otro bombero te diga que hagas es lo que tú vas a ayudarnos. No vas a entrar al incendio ni nada. ¿Okay? Y era en la colonia Mármol. Nos fuimos por la 16 de septiembre. Pero como uno colgaba atrás, no veía uno la parte del frente y ellos sí vieron los topes, yo no. Y cuando la bombera saltó, caí de las espinillas en el filo de lo que era el tanque. Cuando llegamos al incendio, llegué llorando. ¿Qué le pasó a mi Nacho? Pues es que yo no vi los topes y el nivel que hay aquí, caí de puras espinillas. Yo pensé que que me había fisurado las espinillas, pero no. Y ya nos devolvimos y tuve que aguantarme. Duré como 3 días con el dolor que había y pues, me gustaba y quería ver a ver qué tanto llegaba. Posteriormente un incendio que hubo ahí por la colonia Panamericana.
Iba con el jefe Chaires y con el bombero Cuevas. Y cuando llegamos estaba bonito el incendio, estaba en su apogeo. Me agarró el bombero Cuevas de la parte de atrás y dijo, ¿quieres ser bombero? Pues esta va a ser la primera. Y me aventó al incendio. No, pues como Dios me dio a entender, me decía, dale la palanca de la manguera. Y sí, pues lo que había aprendido yo, lo que había visto, fue lo que hice. Pero sí me dejaron como cerca de 3 minutos que me fuera cociendo un poquito y que me fuera fogueando de lo que era entender el incendio, entender la temperatura y qué era lo que podía hacer y qué era lo que no podía hacer. Y a lo mejor más que nada ahí empezar a controlar, ¿no? El temor al fuego. Sí, más que... ¿Qué fue lo que sintió al estar ahí, en ese momento, al estar ahí? O sea, ver lumbre a lo mejor por todos lados. Que hubiera preferido otra profesión. En ese momento. Momentos, quería yo tener otra profesión, no le hace la que fuera, menos estar en el incendio. Porque le tuve miedo, no le tenía respeto, le tuve miedo, pavor en ese momento. Ya cuando entré el compañero Cuevas y me ayudó, él fue el que me dijo cómo, cuándo y por dónde. Y desde ahí fue la única vez que me dijeron. Y los siguientes incendios yo solito, agarré la manguera y para adentro. Sí, no me esperaban ni no esperaba al otro. Me gusta de corazón, me gustaba de corazón. Sí, no esperaba mucho el apoyo atrás. Cuando menos pensaba ya los tenía atrás, pero no, siempre me iba al frente. Nunca pensaba en la seguridad, o de qué me iba a encontrar, o qué iba a pasar. No, a lo que iba. Hay que apagar un incendio y hay que apagarlo. No teníamos las técnicas muchas veces. Hice muchos destrozos. En cuanto llegaba a la puerta soltaba el chorro de la manguera y yo, según yo, iba apagando el humo. Ya cuando encontrábamos el incendio es porque ya había dejado casi media máquina de agua en las demás habitaciones. Y eso lo fuimos día con día, lo fuimos especializando. Ya después, en cuanto llegábamos, agarrábamos aire porque no teníamos equipos de penetración. Y el que agarraba la primera bocanada de aire y entraba, sí, ya lo vi, y eso regresaba y lo había entrado otro con la manguera, tal. Y era lo que hacíamos. En ese entonces, cuando usted ingresó, ¿cuántos ya había algunos elementos? ¿Eran pocos? No, éramos pocos, éramos 28 elementos, éramos 9 por turno. 9 por turno y el comandante. Habíamos 4 en la estación 1, 2 en la estación de las Américas y 2 en la estación de la Ford. Ya estaban las 3 estaciones. Sí. ¿Y los turnos que realizaban? Era de 12 por 12. Alcancé, fui en los últimos que alcancé de 12 por 12. Ya posteriormente, cuando entré bien el comandante Márquez, fue cuando me lo voy a hacer 12 por 24, 24 por 48. Pero sí me tocó muy poquito tiempo estar en esos turnos. ¿Y en qué estación fue donde inició? La 1, yo he sido la mayor parte de mi tiempo de bombero, fue en la estación 1. Ahí estuve de bombero, estudié como 1 año y medio. Posteriormente me cambiaron a la 28 Zarco. En la 28 Zarco duré como 5 años. Me regresaban a la estación 1. Duré 8 años en la ambulancia. 8 años más o menos. Y luego ya me cambiaron a la estación 5. Y luego ya me cambiaron posteriormente a la estación 3, que fue en la terminé. Ahí sí duré como 6 años en la estación 3. La 3. Sí. Que ahorita hablaba de la experiencia al entrar al fuego, en este caso, y que es lo que le gustaba, que apagar el fuego, encontrarlo, apagarlo. ¿Qué otro tipo de siniestros o eventos le tocó participar? Fíjate que desde que yo entré, yo participé en Pemex, pero no directamente como bombero. Cuando yo estaba en servicios públicos, yo traía un camión de recolección en viajes especiales, y uno de los viajes especiales era Pemex, que entraba y sacaba yo todo lo que era la papelería. Cuando se incendia el tanque, que es la explosión cuando estaban los soldadores,
todas las personas salieron corriendo. Los despachadores, los choferes y todo el mundo dejó sus camiones ahí. Y yo aventé el camión hacia un lado y me devolví con otros dos señores a sacar los camiones. Desde acá, en la parte de atrás donde estaba la bodega, empezamos a sacar camiones. Y llegábamos y los poníamos en la puerta y los mismos choferes se los empezaban a llevar. Cuando ya venía con el último, iba entrando la 803 o 809, que venía el Rafa Valdés, mi segundo 8A. Y se les cayeron las mangueras al entrar. Y yo me bajé del camión y agarré las mangueras y me fui a quererla subir a la bombera. Ya no me pude salir de ahí. Ya uno de los muchachos que andaba conmigo sacó el camión. Y como fue tanto lo que esperaron, entonces ellos se vinieron acá al corral. Y yo me quedé en el incendio. Ya el jefe Pérez y la liebre me dieron un chaquetón todo feo. Todo feo estaba, todo raído de no sé dónde lo agarrarían. Ándale, mijo, me dijeron, póngase esto. De ahí no se mueva. Y de ahí no me moví. Yo jalaba las mangueras. Y cada vez que cuando se calentaba la máquina, que la radiación iba bajando, para traer la máquina la hacía mi segundo Showa. Porque Rafa no le daba chance a mi segundo Showa que tirara agua por el cañón. Yo nomás veía que y él para atrás, y yo nomás jalaba las mangueras. Y nos estuvimos un rato hasta que empezaron a llegar los demás bomberos. Que sería como 4 o 5 horas estuve yo ahí en el incendio. Ya que llegaron los bomberos de Delicias, de Juárez, de Camargo. Y el que me sacó a mí fue el señor Gómez, el papá de Enrique Gómez, que es bombero, el abuelo de ellos, fue el que me sacó donde estaba yo. Porque dice que con el equipo que yo traía me iba a coser. Y sí, o sea, había una manguera de seguridad, pero no nos hacía nada. En cuanto nos mojaban, se volvían a secar porque la radiación estaba. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Como 18 años. 18. O menos, más o menos el 85, 14. Sí, 18 años, iba a cumplir apenas los 18 años. Y ya andaba. ¿Y qué sintió en ese momento? ¿O ni la pensó, ahí se quedó, dijo, pues ya me quedé aquí, ya No, es que no tenía miedo. No consciente, tenía miedo. Yo tranquilo? veía que la situación estaba, pues es que no sabía qué tan difícil era, porque no conocía. Yo nomás les dije, les ayudo. Pero cuando un militar dijo, se les acabó el agua, esto va a explotar. Yo me acuerdo que había varios bomberos que se arrodillaron a rezar. Muchos militares que salieron corriendo. Y muchos de la gente que estaba ahí, según ellos ayudando, salieron corriendo. Y yo me acuerdo que con Meni, con Rafa Valdés, y me dijo, Meni, usted no corra, porque que nos morimos, nos vamos a morir. Y nos quedamos. Yo no pensaba ni qué. No conocía explosiones así de ese tamaño. No conocía qué era lo que iba a pasar. Nada más estaba lo que ellos dijeron. Hasta que no llegan los bomberos y digo, me sacaron. Posteriormente, después, entendí yo la situación de lo que había pasado y de lo que había hecho. Y el 24 de mayo, el 26 de mayo, ese fue el del incendio. Cuando después les hicieron una comida, fue cuando me habló el jefe Pérez para que fuera yo también. No, es que acá en mi trabajo no me dejaron ir. Que porque podía haber problemas. Pero sí, desde entonces me gustó. Posterior a eso fue cuando ya anduvo en rescate en vialidad. No. Del rescate en vialidad que estoy desde el 81 más o menos. Antes de eso. Sí, era rescatista. Luego ya me hice para Entonces estamos hablando de que a los 15 años ya... Era rescatista, era socorrista. Sí, después me hice paramédico. Después me especialicé en trauma. Hice los demás cursos, pero sin recibir ni un papelito que me dijera esto, no me interesaron mucho los papeles. Lo que sé, lo puse en práctica muchas veces. Sí. Por eso no fueron muchos los diplomas ni los reconocimientos que tuve. Lo que sé lo traigo, con eso basta.
Bueno, haciendo mención de ese incendio en Pemex, ¿considera que fue el más grande en el que ha estado? O como comenta, que en ese momento no tenía ni idea de la magnitud, ya con el conocimiento que tiene, considera que ese es, hablando de incendios, que ese fue el más grande en el que ha participado, más peligroso. No creo. El de Pemex fue un incendio peligroso, pero peligroso que yo dije que a lo mejor no vivía junto con los demás compañeros fue el de la carretera Ciudad Delicias cuando se volteó un trailer con turbocina. Fue tanto lo que llegó al punto de ebullición el combustible que nomás estábamos esperando que de un momento a otro fuera la explosión. Ya no era si podíamos enfriar o si íbamos a alcanzar a enfriar. Cuando llegamos, bajamos las mangueras que íbamos a usar, dejamos la máquina en una hondonada y las pipas la dejamos atrás y estuvimos bombeando como de 150 metros atrás más o menos. Pero de todos modos, aunque hubiera explotado o estuviéramos, nos había calcinado a todos y éramos como unos 10 o 12 los que estábamos en ese momento. Ahí sí dije yo, si esto truena ya, no va a haber oportunidad de nada. De nada. Por donde le buscáramos nos iba a calcinar. No sé, cuando metamos a Dios y vamos a dar rápido. Gracias a Dios lo pudimos enfriar. Empezar a bajar la temperatura muy paulativa hasta que más o menos la bajamos a cierta temperatura de que no había el peligro de que la explosión fuera tan rápida. Todavía cuando enfriamos se oía que hervía el líquido en el tanque por dentro. Esa es una de las veces. La otra, pues es que fueron algunas que nos dieron algunos sustos, pero sí, más bien el tanque ese, un tanque de gas que se nos botó la válvula. Y lo alcanzamos a tapar porque en la parte donde estaba al frente estaba un señor con una fogata. Si hubiera llegado el gas hacia la fogata, también nos había hecho unas teas ahí. Y nos quedamos atorados porque donde estaba el tanque, yo tenía mi pierna izquierda metida entre el tanque y la pared. Y le puse un taquete. Y lo único que hice es a ponerlo y así estarme hasta que uno de los muchachos llegara con un mazo de hule y poderlo sujetar. Pero en lo que nosotros volteamos, vimos al señor con la alumbrada. Una de las vecinas traía un bote y ella fue la que aventó la cubeta de agua, se la aventó al señor de la fogata. Pero pues no, ya no pasó mayores, pero sí nos dio buen susto. Y los otros, pues el día en que uno de los bomberos se llevó chocó la 11 y Juárez. Ese fue otro de los sustos mayores también que nunca lo habíamos vivido. Y lo demás, pues fueron sustos de rutina. Choques con atrapados, con personas mutiladas, incendios con personas carbonizadas, a medio quemarse, ¿sí? Personas con las extremidades calcinadas completamente y con personas degolladas, ¿sí? También eran las partes que llegabas y lo veías y tenías que estar adentro, tenías que sacarlos o tenías que hacer lo que tenías que hacer. Tendríamos que tratarlos como si fuera una familia, un familiar, así como tratas a tu hermano, a tu esposa, a tus papás, así había que sacarlos, con todo el respeto. No hay tiempo de pues no te podías poner triste, porque si metías el corazón, pues no ibas a hacer nada. Y había situaciones en que sí, varias veces me tocó llorar, con niños quemados, con niños accidentados, con muchas situaciones donde involucraban niños.
o a personas mayores. Me tocó sacar a mucha gente de los vehículos atrapados. Me tocaron varios partos en la calle y hay muchas cosas muy bonitas que me tocaron en el trabajo, como muchos sustos que me llevé. Pero ni eso me quitaba. Yo creo, y mi esposa, que nunca fui enojado a mi trabajo. Nunca dije no voy a ir este día. Todo el tiempo feliz, positivo.